Hola, y bienvenido a Cuentos con Gabriel. En una silenciosa noche de domingo, Daniel no podía dormir. El peso del estrés y las preocupaciones de la semana llenaban su mente. Inquieto bajo las mantas, finalmente decidió levantarse. Con movimientos tranquilos, se puso de pie, buscando en el armario ropa cómoda. Eligió pantalones suaves y, después de dudar un momento, sacó un suéter grueso y pesado. Afuera hacía frío, así que lo deslizó sobre los hombros y sintió el agradable abrigo de la lana. La ciudad dormía bajo la luz pálida de la luna. Daniel caminó despacio por las calles desiertas, respirando el aire frío que le despejaba la mente. Las manos en los bolsillos, el cuello escondido en el suéter, avanzó escuchando el eco suave de sus pasos. El silencio estaba solo interrumpido por el lejano murmullo de la brisa y el crujido de alguna hoja movida por el viento. A lo largo de la avenida vio una pequeña tienda aún abierta. Sintiendo hambre, entró silenciosamente y compró un sándwich. Mientras daba mordiscos lentos, saboreó el pan tibio y el queso derretido, agradeciendo ese simple placer nocturno. Continuó su paseo, caminando unos 20 minutos sin prisa. El frío rozaba sus mejillas, pero el suéter lo protegía y le daba una sensación de seguridad. Pronto, llegó frente a su antigua escuela. Ahora, el edificio permanecía tranquilo y silencioso, iluminado solo por la tenue luz de la calle. Le trajo recuerdos de días sin preocupaciones y risas en los patios, y una sensación de paz llenó su corazón. Siguió caminando hasta llegar a la playa oscura. Daniel sintió cómo el aire marino llenaba sus pulmones, frío y salado. La arena, fresca y suave bajo sus zapatos, crujía levemente con cada paso. Se sentó cerca de la orilla, abrazando sus rodillas y envolviéndose más en su suéter grueso, buscando el calor que el viento nocturno intentaba arrebatarle. Frente a él, el mar extendía su manto oscuro, tranquilo y profundo. Las olas llegaban suavemente, susurrando historias antiguas. Daniel levantó la vista al cielo. Las estrellas brillaban con fuerza esa noche. Algunas formaban constelaciones que él apenas recordaba de su infancia, mientras otras simplemente parpadeaban aisladas, misteriosas y lejanas. A lo lejos, en el horizonte, se veían las luces de la ciudad, pequeños destellos que titilaban como si fueran prolongaciones de las mismas estrellas, pero en la tierra. Daniel pensó en lo grande que era el mundo y en cuántos lugares aún no conocía. Imaginó otras ciudades, otros países, calles iluminadas en París bajo la lluvia, mercados bulliciosos en Marruecos, templos antiguos en Japón, costas soleadas en Grecia. Sentía curiosidad por la vida de personas desconocidas, por sus costumbres, sus casas, los aromas y sabores diferentes que habitan cada rincón del planeta. El tiempo en la playa pasaba despacio, casi detenido. Escuchaba su propia respiración acompasada al ritmo de las olas. El frío era intenso, pero no incómodo. Era como un recordatorio de estar vivo, presente, sintiendo cada parte de su cuerpo. Se dejó llevar por la calma, sus pensamientos flotando libres, sin prisa, contemplando la inmensidad del cielo y el misterio del mar. Durante casi una hora permaneció allí, en silencio, acompañado solo por la naturaleza
y por sus sueños de viajar. Se sentía ligero, tranquilo, como si, por fin, el estrés y la ansiedad de la semana se hubieran disuelto en el aire nocturno. Cuando decidió volver a casa, Daniel sabía que esa pausa junto al mar, envuelto en su suéter y rodeado de estrellas, le había dado la serenidad que tanto necesitaba. De regreso a casa, Daniel pasó por el café local. Las luces estaban encendidas, pero el lugar lucía vacío, silencioso. En la esquina vio a su nuevo vecino, un extranjero, que le devolvió el saludo con una sonrisa tímida. Ese pequeño gesto le hizo sentir acompañado, aunque fuera por un momento breve. Al llegar, Daniel cerró la puerta con cuidado, puso la alarma y mientras se metía en la cama, sintió que la tranquilidad había regresado a su corazón. El paseo, el frío y los sonidos de la noche le habían regalado serenidad. Así, Daniel finalmente pudo descansar, recordando que, a veces, una simple caminata y el contacto con lo cotidiano son suficientes para encontrar la calma que uno busca.